Muy bien, apreciados, el tema de hoy quisimos titularlo ¿Qué tienes contra nosotros? Y bueno, no seguimos en Juan, sino que nos devolvemos a Marcos, capítulo 1. Marcos es un evangelio que si usted lo nota es un poquito reducido, de hecho tiene 16 capítulos, si no me equivoco, y acorta algunas historias, hace una síntesis más que todo, su énfasis no es como el de Juan o el de Mateo, o el de Lucas. Son personajes con una cosmovisión diferente ante el mundo y cómo percibieron la historia de Jesús, y Marcos la sintetiza. Entonces, por ahí vamos a avanzar hoy con el estudio, ¿no? Esta noche. Allí mismo en el capítulo 1, así, empezando, en el versículo 12 y 13 hace una referencia a la tentación de Cristo, cuando dice, y luego el Espíritu le impulsó. Algunas versiones de otros evangelios dice, y lo llevó al desierto a ser tentado. Dice así, de pronto uno puede pensar, bueno, ¿por qué el Espíritu quisiera hacer eso, verdad? Bueno, es una forma de decirlo, pero realmente Cristo no fue ni el Espíritu lo llevó a la tentación como tal, sino que eso que hizo Cristo fue, podemos decir, un retiro espiritual. Él deseaba, perdón, él deseaba y sabía que necesitaba, después de su bautismo, cuando se abre el cielo y dice, y de hecho, un día estos analizamos que antes de que se escuchara la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendiera sobre él, Cristo fue bautizado y sucedió la dinámica con Juan el Bautista, pero él oró. Él después de ser bautizado, él oró y entonces vino el Espíritu Santo sobre él. Entonces, hay veces uno se brinca esa partecita de la oración, que es la comunión que tenía él con el Padre. Y no, él antes de recibir el Espíritu Santo, dice otro evangelio que él oró y sucedió eso. Muy bien. Entonces, aquí puntualizando Marco cómo lo hace. Marcos, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, es decir, él se fue a un retiro espiritual. ¿Por qué? Por la misión que tenía. La misión era, nadie ha desempeñado esa misión en el mundo, solo Cristo. Y él dimensionaba eso. Entonces ese retiro espiritual que hizo allí el Señor fue de 40 días en el desierto. Bueno, recordará usted que Juan también, una voz que clama en el desierto, decía Juan, preparando el camino para el Señor. Y aquí el Señor también toma este retiro y dice también en el versículo 13, bueno, que ahí estuvo 40 días y era tentado por Satanás. Aquí no profundiza en las tres tentaciones, ¿las recordará usted? Bueno, aquí él no las menciona, sino que únicamente indica eso. Y por dicha existen los demás evangelios para saber en qué consistieron, ¿verdad? Y estaban las fieras. Quiere decir que ahí habían, pues, ¿qué fieras pueden haber? Pues, lobos y ¿verdad? Cosas que, o animales que realmente pues no son para estar con una persona, pero ahí Jesús tenía también pues esa posibilidad o facultad de poder estar aún así en medio de ese lugar inhóspito, en medio de fieras, y los ángeles le servían. Esto es muy importante, porque una de las tentaciones, recuerda que el enemigo le dijo, bueno, ponte aquí en lo alto y déjate caer y los ángeles vendrán a rescatarte. Entonces, eh, era como indicando, bueno, si de alguna forma ahí te sirven, te pueden servir aquí también. Entonces era como una trampa, ¿verdad? Es como una trampa que le puso en esa tentación. Bueno, eran trampas en realidad, pero quería jugar con ese episodio o con esta parte de que en Marcos decía que los ángeles le servían. Y esas tentaciones convierte la piedra en pan, ¿sí? Eh, Lanzarse desde ese lugar alto y que los ángeles lo rescataran y no le pasaba nada. Y también ofrecerle los reinos del el mundo en ese entonces si se postrara y le adorara a Satanás. En 1 Juan capítulo 2 versículo 16 sintetiza cuáles fueron en esencia lo que Jesús fue tentado. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
una forma de decirlo el apóstol Juan, pero proviene de, pues, del enemigo y de lo que ofrece, ¿no? Aquí Jesús fue tentado con la pasión de la carne, con la pasión de los ojos y con la arrogancia de la vida. Las tres tentaciones de Cristo estaban asociadas con este concepto que menciona 1 Juan capítulo 2 y versículo 16. Bueno, vamos a avanzar un poquito. El capítulo que estamos, permítame un momentito, es el capítulo 26 que se titula En Capernaum. Entonces Jesús tenía una afinidad con esta ciudad. De hecho, se le denominaba su ciudad. Jesús era recibido bien en Capernaum. Tenía, a diferencia de Nazaret, a diferencia de Jerusalén, en Capernaum, ellos, los discípulos inclusive, sentían que ahí no eran perseguidos como lo eran en otros lugares. No había tanta presencia, digamos, ese extremo religioso que se encontraba en otros lugares. Aquellos tenían de alguna forma, y encontraba más fe Jesús, encontraba más fe Jesús. Hay varios ejemplos de sanaciones que hizo por la fe de personas que no eran ni del pueblo. Y él decía, bueno, ya esta fe yo en otro lado, en Capernaum la encuentro, ¿verdad? El versículo 21 dice, y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entendiéndose el sábado, ¿verdad? Entrando en la sinagoga, enseñaba. Es decir, Cristo también, como eran pues mayormente judíos allí, era claro que ellos se reunían en el sábado como el mandamiento. Entonces también ahí Jesús tomaba parte de la enseñanza. Entonces entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. Esto era importante, de su doctrina, es decir, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, lo que Jesús enseñaba realmente impactaba. No era alguien, quizá, ¿qué podemos decir? Leyendo, citando, mencionando, o quizá solamente regañando o exhortando, sino era alguien que realmente enseñaba con una autoridad que no tenían los hombres de entonces. Por eso había tanta, ¿qué podemos decir? Incredulidad, había tanto enfermo, había tanto separación de lo espiritual, porque hacía falta la enseñanza de la palabra, porque no era solo una autoridad pues, que se imponía, no habla de eso en sí, habla de una enseñanza relacionada a la palabra, ¿verdad? Y no como los que otras personas hacían allí. Muy bien. La gracia se derramaba de sus labios. A mí me encantó esta descripción de cuando Cristo hablaba. La gracia se derramaba de sus labios. Variaba sus mensajes de misericordia para adaptarlos a su auditorio. Es decir, el Señor, vimos en Juan capítulo 2 cómo Él conocía los corazones de las personas. Eso era parte de la divinidad de Cristo. Cristo era humano, pero también tenía una parte divina. Y entonces Él conocía los corazones. Y Él, al saber eso, adaptaba esa misericordia para su auditorio, pero para recibirla, no cambiando el concepto de misericordia en sí, sino para ser recibida. Sabía hablar en sazón la palabra alcanzado. Qué bonita esta expresión, hablar en sazón, es decir, le ponía eso que le hacía falta al otro que hablaba, pero que no tenía ese efecto, ¿verdad? A la palabra alcanzado. Esta expresión viene de Isaías 54. Así habla el profeta Isaías hablando del Mesías, que iba a hacer esto. Porque la gracia se derramaba de sus labios a fin de inculcar a los hombres los tesoros de la verdad de la manera más atrayente. Tenía tacto para tratar con los espíritus llenos de prejuicios y los sorprendía con ilustraciones que conquistaban su atención. Mediante la imaginación llegaba al corazón, sacaba de sus ilustraciones, de las cosas de la vida diaria, y aunque eran sencillas, tenía una admirable profundidad de significado. Es decir, Cristo tomaba las cosas más sencillas y les daba una profundidad que la gente se admiraba y decía, pero eso, así, esto, sí. Y quizá los otros, ¿verdad? Queriendo enseñar algo, se iban de una forma, pero que nadie le entendía. Y Cristo hacía una enseñanza sencilla, tenía una admirable profundidad de significado. Por ejemplo, las aves del aire, los lirios del campo,
la semilla, la semilla tiene una profundidad de enseñanza, una semillita tiene vida en sí misma. Decía la parábola del sembrador, la semilla tiene vida en sí misma, así es la palabra. Usted la siembra y de la semilla sale la vida, nadie le inyectó vida allí. Bueno, entendemos que hay un poder de Dios allí, pero la semilla tiene vida en sí misma, así es la palabra. Y la gente entendía esas cosas, ¿verdad? El pastor, una figura del entonces, y las ovejas, cómo cuidaba hasta con su vida el protegerlas, ¿no? Eran objeto de los cuales Cristo ilustraba la verdad inmortal, es decir, utilizaba lo simple para enseñar. Y desde entonces, siempre que sus oyentes veían estas cosas de la naturaleza, vea qué bonito esto. Es decir, Cristo decía, mire, los lirios del campo, la semilla, el pastor. Entonces la persona, los que escuchaban, se iban con esa imagen. Y todas las mañanas que veían un pajarito, se acordaban de eso. Vea qué sabiduría de Jesús. No quería impresionar con un discurso que pues tal vez impactaba allí a los más grandes religiosos, sino que esa enseñanza pequeñita hacía que la persona recordara fácilmente lo que él había dicho. Las ilustraciones de Cristo repetían constantemente sus lecciones. Eso es importantísimo, ¿verdad? Atraía a las personas. Mire, su tierna compasión caía con un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. ¿Está usted cansado? ¿Está usted cansada y atribulada? Bueno, ahí está el toque sanador de Cristo, aún en medio de la turbulencia de enemigos airados. Y esto me fascinó. Mire, había gente, religiosos más que todo, que le odiaban, quiere decir que habían momentos tensos en los cuales Cristo allí estaba, ¿sí? Estaba rodeado, pero aún así él estaba rodeado por una atmósfera de paz, es decir, él transmitía paz, aún así hubiese odio alrededor de él. Esto es una enseñanza poderosa para usted y para mí. En medio de el odio, problemas muy fuertes, o problemas que el mismo enemigo, pues, o quizá nosotros mismos en algún momento se gestaron, bueno, podemos a partir de conocer a Cristo y la palabra, tener o presentar esa atmósfera de paz. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada y su tono, atraían a él todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. Vea qué importante, qué separaba uno de otro de llegar a Cristo, de que Cristo tuviera un efecto sobre ellos, la incredulidad. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, creían, y eso hacía toda la diferencia entre un corazón transformado o un corazón que pues se llenaba de dureza y no aceptó a Cristo. De no haber sido por el espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habría atraído las grandes congregaciones que atraía. Es decir, Cristo emanaba empatía. Cristo era un hombre que, pues, podemos decir, se llevaba bien con la gente. Es decir, él buscaba ser amigo de las personas. No quería solamente señalar los errores, no quería solamente implantar una doctrina, sino que Cristo se ganaba los corazones de las personas. Y eso, pues, es una virtud que tenía, pues, él en su ser, pero es algo que el Espíritu Santo a nosotros personalmente nos puede dar, nos puede permitir buscar ser amigos de las personas. Y a partir de allí, pues hay un acercamiento y hay una forma de presentar una palabra de aliento, y también ahí Dios puede hacer su trabajo. Muy bien, vamos a avanzar. Marcos capítulo 1 y versículo 23 dice así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Y aquí me quedé yo pensando, había un hombre, le decimos endemoniado, y estaba en la iglesia. Y yo me puse a pensar, mire, qué interesante, ¿no? El espíritu inmundo estaba en este hombre, y el hombre estaba en la iglesia. Entonces, se queda uno pensando, ¿no? Se queda uno pensando que no era el lugar donde uno pensaría que iba a estar, pues, el diablo, ¿no? Estaba allí en la iglesia. Y dice que dio voces. Cuando la palabra dice y clamaba en gran voz, es porque gritó, ¿verdad? Eso es un grito. Que dio a voz, o sea, pegó gritos. Y la gente se asustó, por supuesto, porque Jesús estaba hablando
y conocía el corazón de todos y sabía lo que debía decir para impactar a las personas. Y aquí este hombre que tenía este espíritu inmundo clamó, es decir, gritó. Algo pasó en su mente, en su corazón, algo sucedió porque el hombre gritó. Ahora sí, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros? Ay, hablan plural, pero si era un hombre, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, es decir, sabía quién era Jesús Nazareno. Dice, ¿has venido para destruirnos? Algunas versiones dicen, has venido a echarnos al abismo antes de tiempo, y así unas expresiones similares como que ya nos tocó la hora con que hayas venido, ¿verdad? Sé quién eres, ya qué linda adjetivo le da definición, el santo de Dios. ¡Wow! Qué impresionante ese demonio allí, o muchos, no sé, pero dice que nosotros, ¿no? Reconocía que era el santo de Dios, el Mesías, precioso, ¿no? Aquel, dice el deseado de todas las gentes. Recuerda que Jesús venía del desierto, de ser tentado, y también mencionaba que cuando Cristo venció las tentaciones que había recibido, el enemigo se alejó, y eso pasa. La Biblia dice, resistid al diablo y él se alejará de vosotros. Pero no es que se va para siempre, ¿verdad? Sino que como que da un tiempo y regresa. Entonces, aquí vemos este mismo escenario. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación, es decir, Cristo, se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. Es decir, ya había pasado un tiempo que lo había dejado, no sé si decirle, pues que ahí, que no había atormentado, sino o venir a molestar, sino que ya era el momento de volver y aprovechó por medio de este hombre llegar a enfrentar otra vez a Cristo. Entonces se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima, es decir, sobre esta persona, sobre este hombre. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Es decir, quería enfrentar otra vez a Cristo y lo quería hacer por medio de este hombre que estaba en la sinagoga. Dice también el deseado de todas las gentes, la mente de este pobre doliente, es decir, de este hombre que clamó y el que habló no fue él, fue pues el espíritu o los espíritus que estaban en él. La mente de este pobre doliente había sido obscurecida por Satanás. Pero en presencia del Salvador, un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Es decir, este hombre lo único que tenía era oscuridad en su mente. Aún así, estaba allí. No dice por qué llegó allí, pero estaba allí. Y un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Es decir, la oscuridad era inmensa en la mente de este hombre, pero un rayo de luz fue suficiente para que algo sucediera. Se sintió incitado a desear estar libre del dominio de Satanás. Este hombre quería la libertad, quería estar bien, quería dejar de estar bajo el dominio del enemigo, resistió, pero el demonio resistió al poder de Cristo. Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las palabras y el endemoniado clamó con la agonía del temor. Es decir, este hombre sentía que tenía que pedir auxilio. Eso era, en su poco razonamiento, él sentía que debía pedir ayuda. Ahí estaba Cristo y era el único que le podía ayudar. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarle, pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad le retuvo. Las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de libertad. Es decir, este hombre tenía una lucha tremenda en su corazón. Estaba nublado su pensamiento, pero sabía que podía y que quería ser libre. Y ese era el momento. Es decir, este es el momento en el que yo puedo ser librado de esta esclavitud. El versículo 25
Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, dice el 27, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí Cristo entendió que no era el hombre el que hablaba, sino que era este espíritu que le estaba atormentando y que quería acallarlo para que él no fuese librado. Es decir, él quería seguir esclavizando la mente de este hombre. Y aquí Jesús comprende que este hombre desea ser libre y comprende que está siendo dominado por este espíritu del mal. Y dice, sacudiéndolo con violencia. Esa parte es impresionante. Es decir, por eso dice la palabra que el enemigo no vino más que a matar, no vino más que a causarnos a nosotros dolor. Es decir, no tiene compasión y hace este tipo de cosas, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Las personas se quedaron admiradas. Imagínense ustedes, estaban en la iglesia, estaban en la sinagoga y estaban escuchando a Jesús y unos entendían, otros quizá pues estaban con la duda, otros por ahí tal vez lo rechazaban y sucedió esta escena, este hombre gritando y, y entendiendo que pues que era algo que controlaba al hombre, pues Cristo hace este milagro allí y con autoridad y con poder de Dios expulsa a este espíritu de este hombre. Bueno, ¿qué nueva doctrina es esta? A mí me llamó mucho la atención que la gente preguntara acerca de una nueva doctrina. Definitivamente había tanta oscuridad espiritual en ese tiempo que algo, pues que es la autoridad de Dios en un hombre, en este caso el Mesías, pero también habían hombres que en el nombre de Dios podían hacer este tipo de cosas, pero no se veía esto, entonces era algo nuevo para ellos, ¿no? Una autoridad que manda aún los espíritus inmundos y le obedece. Y aquí en Capernaum, la provincia de Galilea, se extendía aún más la fama de Jesús. Esta mente cautiva, vean qué interesante. El, el viernes pasado hablamos un poquito, bueno, hermano José habló de esto. La causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus amigos y una carga para sí mismo, estribaba en su propia vida. Había sido fascinado por los placeres del pecado y había querido hacer de su vida una gran diversión. No pensaba llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. Había creído que podía dedicar su tiempo a las locuras inocentes. Es decir, ¿por qué ese hombre estaba en esa situación? Bueno, aquí amplía un poco más. Porque había dado rienda suelta a los placeres de la carne. Había dado rienda suelta a lo que él pues quería, sí, y dejar de lado la pues enseñanza que en algún momento pudo haber recibido, había dado rienda suelta y decía aquí y había querido hacer de su vida una gran diversión, es decir, el pecado llegó a dominar su vida, sus pensamientos, sus formas de actuar y de decidir y llegó a una condición en la cual, dice acá, pero una vez encaminado hacia abajo, es decir, en lugar de resistir, más bien le dio rienda suelta a los deseos y dice, pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás llegó a dominarlo en absoluto. Es decir, era un hombre que estaba en la iglesia, es decir, tenía una creencia, tenía algún tipo de fundamento,
pero en algún momento de su vida simplemente empezó a ceder a la tentación y pronto llegó esta a dominar su mente, su dominio propio, y después de allí fue Satanás mismo que llegó a dominarlo en absoluto, y aquí llegó un clímax de su vida. eh, por bendición estaba Cristo allí y fue libertado de de esa esclavitud de su mente que se encontraba, y logró esa libertad que por el otro lado, cada vez que las personas se profundizan más en algún tema pues dañino para ellos o para nosotros, cuando llega un momento de reflexión, sin lugar a dudas, queremos retomar un camino, pero podemos en algún momento pensar, ya es tarde, he hecho muy malas cosas. Sin embargo, este es un ejemplo de un hombre que había llegado a un momento pues, bastante bajo en su vida espiritual. Aún así, insistió pues al estar allí, podemos entender que tenía una esperanza en su corazón, tenía un poco de su razón, le hacía creer que podía ser libre, que eso que lo atrapaba en su mente, en sus actos, podía ser liberado. Y es muy importante nosotros siempre mantener esa esperanza, que mientras el Espíritu nos hable, nos diga, hay esperanza de ser libertados. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Es decir, recuerda Dios hablándole al pueblo de Israel: mira, yo pongo dos caminos. Bueno, yo te pongo aquí para que escojas el bien o para que escojas el mal. Escoge el bien, decía Dios al pueblo de Israel. Entonces cada hombre está libre para elegir el poder que quiere ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Y digo, gloria sea a Dios, porque nuestras conclusiones de nuestra vista, nuestras conclusiones humanas han pues desechado a alguien que uno ve, no, pero es que no, pero aquí dice, y vemos el poder de Dios, vemos el poder de Cristo al decir y al rescatar a una persona que su mente estaba sumamente dañada. Y aquí dice: nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Es decir, era un instrumento de Satanás este hombre. ¡Qué tremendo! Él no podía decir más nada de lo que decía el enemigo por medio de él. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Y esto es precioso, mire, porque es allí donde pareciera que la persona está completamente dominada, pero solo algo pequeñito en el corazón, una pequeña súplica, y esa súplica es oída por Dios. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador. Echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Está citando la palabra. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio, pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. El Señor es más poderoso. Claro, el Señor dice: ¿será quitada la presa al valiente o libertase la cautividad legítima? Así empero dice Jehová: cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa al robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Es decir, parece por algún momento parece que no, es que eso es muy fuerte, que no, que yo no se puede, que no puedo abandonar eso, que no, que es que si usted y yo nos agarramos de Dios y le entregamos nuestra voluntad y no persistimos en el pecado, porque a este hombre le pasó es que persistió. Y entonces allí es donde viene ese ejercicio de que
de que sí, Dios es misericordioso, Dios nos puede rescatar, pero nuestra mente se va consumiendo más y cada vez más, y nuestra voluntad se ve comprometida por insistir en algo. Entonces allí es donde, bueno, aún así el poder de Dios puede llegar allí, porque es más fuerte el poder de Dios que cualquier vicio, cualquier depresión, cualquier sentimiento que nos haga sentir o pensar que no lo merecemos, que Dios se olvidó de nosotros, todo eso puede ser quitado de nuestra mente si le entregamos la voluntad a Dios y dejamos de insistir en algo que nos puede hacer más mal cada vez que lo hacemos, ¿verdad? El versículo 29, ya me parece ir finalizando. Dice, versículo 29 de Marcos capítulo 1, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Es decir, ya ese episodio terminó, salieron de la sinagoga, ¿verdad? Sucedió este milagro para este hombre y la gente creyó más, posiblemente otros, ¿verdad? Ya siempre tienen algunos argumentos allí y no creyeron, pero de allí salió y entonces él se acercó y, perdón, dice, y la suegra de Simón, es decir, la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Vea qué interesante, Jesús viene de una situación impactante, pues aunque uno lo lee así en la historia, pues realmente es un momento pues emocionalmente impactante. Sin embargo, pues Cristo era una persona, un ser equilibrado en sus emociones, y salió de allí y se dirigió a otro lado, y dice, Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente, es decir, cuando llegó a la casa de la suegra de Pedro, ella estaba enferma, la sanó y ella se levantó y empezó a servir allí porque había mucha gente. Y por eso hace esta referencia. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente, allí en la casa de la suegra de Pedro, hubo quedado aliviado. Es decir, Jesús no cesaba de trabajar por el bien de las demás personas. Ya era ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. ¿Qué podemos decir? Tal vez era la madrugada y pues la gente, cansada inclusive, se retira. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo no sé si usted nota, yo lo único que pude aquí poner como título de esta parte es incansable. Jesús era incansable, sentía cansancio, por supuesto, pero su voluntad se sobreponía a esa parte humana que pues definitivamente lo llevaba a él a querer pues quizá no hacer ya una parte más espiritual después solo él, porque entendía que la misión ahí no terminaba, es decir, era parte de lo que él tenía que hacer, pero allí no terminaba. Jesús seguía avanzando, sanando, pero también sabía y entendía que necesitaba ese encuentro personal con su padre, aun cuando ya fuese muy de noche, aun cuando ya hubo hecho tantas cosas que pues eran de tan bienestar para los que estaban allí. Él continuaba en esa misión espiritual y eso se muestra una fortaleza de querer cumplir la misión que su padre le había dado, y esa misión, si podemos resumir la Biblia así como una frasecita, es la salvación suya y mía. Jesús hacía todo esto solo para que usted y yo alcanzáramos la salvación, la eternidad. Y él, pues en su humanidad sentía cansancio, pero sabía que debía seguir avanzando en esa misión importante. Entonces, bueno, aquí finalizamos esta parte de Marcos capítulo 1 y analizamos unos comentarios del deseado de todas las gentes, que me parece que es impresionante cómo amplía el espíritu de profecía esos momentos que uno
tal vez los ve así cortitos, como Marcos lo hacía pequeñito, pero amplía grandemente esa, em, esa historia que es impresionante, cada historia que vemos en la palabra sobre cómo Jesús actuaba con el doliente, con el enfermo, con el endemoniado, con aquel que era un erudito y Jesús le enseñó en poquito, en detalles simples, en qué consistía la salvación, sin prejuicios como aquella mujer allá en Samaria, y también cómo fue a Bethesda, vimos la semana pasada, a dar una oportunidad al desahuciado de todos. Así es Cristo. Cristo siempre va a extender la mano para usted y para mí en la condición en la que estamos. Yo creo que eso hace la diferencia en la condición en la que estamos. Y a partir de allí hay un nuevo, hay un nacimiento nuevo, hay está el Espíritu Santo para darnos la fortaleza también. Y yo no sé, yo leo estas historias y yo me enamoro más de Cristo, de la palabra. Así que yo le motivo a seguir también estudiando porque es una gran bendición. Muy bien, voy a concluir por acá. Si alguien quisiera comentar, con mucho gusto. Voy a abrir el micrófono. Mi hermano, Hola, Lupita. buenas noches, mi hermano. ¿Usted me podría mandar esas bellezas de comentarios tan hermosos del deseo de todas las gentes? ¿Verdad que sí? Yo se lo mando con mucho Ay, gusto. no, 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 hasta que me sacó las lágrimas a mí. Qué Qué precioso. amor tan grande. Sí, hermanita. Por Bendición. favor. Con mucho Se gusto. lo mandé a doña Mercedes, la hermana Mercedes. Yo mandé el chat y dije yo, mándemelo si puede. Y pues más perdía yo. Está bien, hermanita. Perfecto. Gracias, mi hermano. Muy bien.